Canas está por ahí. ¿Me escucha? Aquí estoy, por acá estoy. ¿Qué tal, Lick? Mucho gusto. Un gusto tenerlo por aquí el día de hoy. El gusto es mío. Bueno, entonces vamos a proceder a iniciar la clase, ¿verdad? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lick, ¿verdad? El día de hoy, pues la Lick Norma Santos, pues tuvo unas diligencias que hacer y no va a poder estar con nosotros. Entonces, el día de hoy, el Lick Josué Canas nos va a hacer el honor de darnos la clase del día de hoy, el cual se va a impartir el tema de los impuestos. Lo dejo entonces la palabra, Lick. Muy bien, solo me estoy coordinando aquí en tantas pantallas. Acá estoy. Muy bien. Buenas noches, mis estimados estudiantes. Qué bueno estar acá presente. Agradezco primero a la maestra Norma Santos la cordial invitación. Aprecio a la maestra, pues, que está compartiendo con ustedes. Hoy, pues, tuve el honor de poder estar presente en esta temática. Con todo gusto acepté. De hecho, me tardé un poquito porque estaba terminando con mis estudiantes y entre preguntas y trasladarme de plataforma, me atrasé un poco, pero estoy acá con todo el gusto. Estoy bastante contento, bastante alegre de poder estar compartiendo con la sección D, si no estoy mal, ¿verdad? Eso estamos en la D, ¿verdad? La sección D, solo me ratifican que no le pregunté qué sección estaba, pero creo que sí es la D. Muy bien, vamos entonces a empezar el día de hoy con el tema de pago de impuestos. Por ahí voy a pedir favor que tal vez alguien me pueda ayudar con la lectura de algunos artículos, de algunos temas. Vamos a ver acá, la vez pasada utilicé esta plataforma, vamos a ver cómo estoy. Acá vamos a presentar. Muy bien. No sé si se logra ver lo que estoy enseñando en pantalla. Me pueden ratificar. Yo en esta plataforma casi no la utilizo. O no la utilizo, ¿se ve? Sí, se ve, licenciado. Sí, se ve. Muy bien. Licenciada Alejandra, solo cómo es en esta plataforma. Acá los estudiantes tienen habilitado para poder intervenir, se les habilita, solo para que saber cómo es la dinámica, perdona la ignorancia. Acá se les habilita a usted para poder No tenga hablar. pena, Lick, que está. Pueden hacerlo por chat o pueden activar sus micrófonos, incluso pueden levantar la mano. ¿Te parece a Zoom o a Meet? Muy bien, gracias, licenciada. Bueno. Bueno, entonces vamos hoy al tema de pago de impuestos. Fíjense que el tema de pago de impuestos en materia notarial es un tema bastante complejo, bastante interesante, que tenemos que tomar en consideración, no menospreciar, porque nos podemos meter a problemas. Si no hacemos el cálculo bien del impuesto, si no sabemos qué tipo de contrato es el que se está autorizando, si no sabemos cuál es el impuesto que está afecto, cuáles son las diligencias que se van a hacer o qué aranceles debemos de pagar, muchas veces el notario va a quedar perdiendo o no va a calcular bien o no va a saber cómo pagarlo o de repente va a tener problemáticas. Imagínense que nos contratan para una compraventa de 1 millón de quetzales y de repente el impuesto a pagar era IVA y yo le dije que era el 3% o viceversa, dije que era el 3% y era IVA o pagué IVA y era el 3%. Entonces nos puede dar una problemática que tenemos que tener cuidado, es importante saber. Hoy voy a tratar de dar una introducción porque es un tema bastante complejo, no creo que me vaya a dar tiempo. Solo les pido su anuencia para poder traer un vaso de agua. No sé si me permitan, solo voy a traer un vaso de agua, voy a tomar un poquito de agua de la anterior clase, me quedé un poco reseca la garganta y un momentito, permítanme. Compañeros, solo una cosa antes de que se me olvide. La asistencia se va a estar pasando entre las 7:30, 7:45 para que estén pendientes, porfa. Gracias. Gracias. Compañero, una pregunta. Fíjate que hay varios compañeros que aún no han podido entrar a la clase. No sé si tienen que aceptarlos o cómo sería. Bien, sí, estamos dejando ingresar. Ahorita cabal me metí a ver y sí, había una persona nada más en sala de espera.
Pero sí, que sigan intentando y con gusto los entramos, no tengan pena. Gracias. Decía, fíjense que en notariado es un tema bastante complejo esto del pago de impuestos. Nos puede meter a problemas o puede hacer que lo manejemos bien y nos ayude. O sea, también esto influye muchas veces que el cliente se nos vaya, porque si yo no hago un buen cálculo puede hacer que esté cobrando de más. Vamos a tener ciertos rules. Primero quiero establecer, los impuestos son creados por la ley, no por analogía, es un principio de legalidad tributaria. Partimos del concepto de impuesto. Si alguien tuviera a su mano lo que es el código tributario, no sé si alguien tendrá a la mano el código tributario, yo creo que no lo traje de la librera, vamos a verificar. Y vamos a ver el término que es un impuesto, por favor, veamos. ¿Alguien tendrá el código tributario? Que me ayude con la lectura. Muy bien, aquí hay alguien que lo tiene. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Si no estoy mal, es el artículo 11. Voy a verificar ahorita, permítame. Sí, artículo 9. Artículo 9. Perdón, artículo 9. Concepto. Tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de esos fines. Muy bien, entonces vemos que el tributo, pues, es creado por el Estado únicamente, no es lo mismo, de igual forma, por ejemplo, tasas, arbitrios, eso es diferente. Ahorita vamos a tratar el tema de impuestos. También me interesa ver en la Constitución que hace referencia a los impuestos y la capacidad de pago. Para eso vamos a la Constitución Política de la República de Guatemala y vamos a ver la importancia. Están en el apartado del Congreso de la República. Vamos al apartado del Congreso de la República y está dentro de sus funciones del organismo legislativo, pues lo concerniente a impuestos, artículo 169, literal C, de casa. Damos lectura. Artículo 169, literal C. Creo que Guillermo quiere hablarle. Muy bien, por favor, si lo puede hacer, leer. No sé si yo tengo que habilitarles o simplemente es así. ¿Corrigen? Ellos habilitan su micrófono, Lick, no tenga pena. Muy bien, por favor, si lo pueden leer. Estuvieran en el artículo constitucional 169, literal C. 170, perdón. 170, literal C. Perdón, licenciado, a mí me aparece artículo 171. Perdón, sí, ese es. Del Congreso. Ese es. Muy bien. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso y nos pasamos al literal C. Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación. Artículo 243 de la Constitución también, por favor. El mismo cuerpo normativo. Perdón, dice principio de capacidad de pago. Así es. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto de las leyes tributarias, serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuido al mismo sujeto pasivo es gravado 2 o más veces por uno o más sujetos
con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación al ser promulgada la presente Constitución deberán eliminarse progresivamente para no dañar al fisco. Muy bien, entonces aquí hay varias cuestiones. Habla de una capacidad de pago, tiene que haber relación en cuanto al hecho generador y al tributo, y esto es importante. Y el notariado tiene mucha relación con lo que es el pago de tributos. Vamos a ver, entonces, brevemente explicamos que el tributo pues es creado por parte del Estado para poder recaudar para el erario, para lo que es el Estado en sí, la administración pública, y generar obras y prestar servicios. También cuando yo establezco los rubros de costo en el derecho notarial, esto le denomino así, rubros de costos en el derecho notarial. Uno importante es el de impuestos. Yo tengo que saber qué tipo de acto de contrato es y qué tipo de, que si está afecto a pago de impuestos. Es importante. También tenemos lo que son nuestros honorarios. Para eso vamos a dar lectura. Yo quiero que ahorita se pongan pilas, me ayuden a dar lectura a estos artículos. Vamos a integrar, pero necesito que me ayuden. Tenemos como por medio de una hora más o menos lo que dura la clase, pero necesito que me ayuden a ponerse pilas en ese extremo y a leer los artículos. Solo lo tienen y a dar lectura. Leamos el artículo 2027, que establece el contrato de servicios profesionales. Si lo tuviéramos. Mucho gusto. También hay estudiantes que tal vez ya tienen el privilegio que he sido su docente, y hay otros estudiantes que por primera vez los conozco. Estoy para servirles. Mi nombre es José Osvaldo Canas Fuentes. Perdonen qué mal educado soy. Mi nombre es José Osvaldo Canas Fuentes. Pues tengo la dicha de ser abogado y notario, y pues estoy para servirles. Ahí estamos. A la orden. Estoy actualmente en la sección B, y pues hoy sí fui invitado a esta honorable cátedra de la maestra Norma Santos. ¿Damos lectura? Con gusto, Lick. Buenas noches. Mi nombre es Eddie Chávez, artículo 2027. Los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Muy bien, la ley estipula que yo puedo pactar libremente mis honorarios, o sea, en forma convencional, y la forma de pago. Puede hacer que me paguen en efectivo, puede hacer que me paguen a plazo, puede hacer que por especie, moneda nacional, moneda extranjera, no hay ningún inconveniente. Pero a falta de convenio, leamos el siguiente artículo, por favor. ¿Cómo se rige a falta de convenio? Artículo 2028. A falta de convenio, la retribución del profesional se regulará de conformidad con el arancel respectivo, y si no hubiere, será fijada por el juez, tomando en consideración la importancia y duración de los servicios y las circunstancias económicas que debe pagarlos. Entonces vamos a ver acá, tenemos de acuerdo a lo que es la importancia, primero es en forma convencional, después si no se conviene el arancel, y si no el juez lo va a establecer. 3 formas de pactar honorarios. Ese sería otro rubro. Repito, llevamos impuestos, honorarios, aranceles de inscripción, tercer rubro. Cuando voy a inscribir una compraventa, tengo que saber qué aranceles va a pagar. Tengo que conocer, por ejemplo, si es del registro de la propiedad, si es el del registro nacional de las personas, si es del registro de personas jurídicas, si es del registro mercantil de Guatemala, si es el del Instituto Nacional de Cooperativas. Va a depender en dónde inscriba el instrumento, va a haber un arancel. Y eso es lo que va a generar los pagos concernientes. Entonces también eso por rubro, por inscripciones, por anotaciones, por cancelaciones. Todo eso lo tengo que saber, por expedir documentos, porque va a implicar. Y por último, siempre vamos a tener otro rubro que son los gastos. Los gastos vamos a entenderlo que son todo aquello incidental, por ejemplo, gasolina, por ejemplo, mi almuerzo, el pago de parqueo, por ejemplo, las hojas, que conlleva el mantenimiento de la oficina. O sea, tengo que, para poder organizar y tener una notaría exitosa, que también no solo es abrir notaría, sino que también mantenerla, saber caminarla, saber qué echar a andar. También, por ejemplo, pago de salarios podría ser. Todo eso iba implícito. Tengo que manejar, yo esto es lo que utilizo, y si los impuestos, cada acto, contrato o cada servicio profesional que yo presto, lo encasillo en este rubro, hago mi presupuesto, cuánto de impuestos, cuánto de honorarios, cuánto de aranceles de inscripción y cuánto de gastos. Esto sería básicamente. Ya a este momento, para poder introducir al tema, y voy a hacer una pequeña retroalimentación, introducción de lo que es pago de impuestos, pero partimos de lo que es un hecho generador. ¿Qué es un hecho generador? Es todo acontecimiento tipificado en la ley como generador del pago de impuestos. O sea, la ley tiene que establecer que ese hecho generador pague impuestos. Por ejemplo, les voy a materializar algo acá. Quiero que me sigan con
lo que es la cámara. Muy bien, acá tengo un marcador, no sé si me logran ver, pues tengo un marcador. Yo creo que en esta aplicación no sé si se pueda ver la pantalla de la cámara y conjuntamente con lo que enseño en la computadora, ¿solo me corrigen o tengo que apagar la presentación? Licenciada. Sí, se ven los dos, licenciados. Ah, muy bien, muy bien. Sí se ven. Muy bien, entonces pregunto, ¿será que tengo que pagar un impuesto por, acá tengo un marcador, ese es el objeto, ¿será que por levantar con la mano un marcador tengo que pagar impuestos? Pregunto. ¿Será que hay algún impuesto por levantar marcador? No, alguien dice que no. No, porque en la ley no está tipificado como hecho generador. Ahora bien, si yo soy una empresa mercantil o una sociedad anónima que me dedico a la venta o la creación o de marcadores, de este caso, por ejemplo, puede ser que sea Pilot, puede ser que sea alguna marca Tucán, no sé, cualquiera de estas marcas, ya las venda, pues esta venta sí, o sea, el mismo marcador ya venderlo, trasladarlo en forma mercantil sí va a pagar impuestos, posiblemente va a pagar el IVA, porque ya está sujeto a este pago de impuestos. La ley sí tipifica. De igual forma, la ley estipula que una compraventa de una casa va a pagar impuestos. Por ejemplo, vamos a estipular que un mandato puede pagar impuestos, un mandato general, un mandato especial paga impuestos. Todo acontecimiento que la ley tipifica como generador de pago de impuestos se le llama hecho generador. Por ejemplo, en una compraventa de un inmueble, ¿cuál es el hecho generador? Pues esa compraventa del inmueble es el hecho generador. Entonces, recapitulando, hecho generador es el acontecimiento que se da tipificado en la ley para generar el pago de impuestos. Tasa impositiva. Miren, esto lo debemos de saber. Tasa impositiva es el porcentaje sobre el cual se va a calcular el pago del impuesto. Veamos, ¿cómo están ustedes? Por ejemplo, en una primera compraventa, ¿cuál es la tasa impositiva? En una primera compraventa, ¿cuál es la tasa impositiva? Es el porcentaje sobre el cual vamos a calcular. El 12%. El 12%, que es el IVA. Acá la tasa impositiva es el 12%. Si quieren, hacemos referencia a la ley en materia y nos vamos a la ley del impuesto al valor agregado y vamos a ver que la tasa o el porcentaje al cual está afecto es el 12%. Esto lo encontramos en el artículo 10 de la ley del impuesto al valor agregado. Damos lectura. Artículo 10 de la ley del impuesto al valor agregado. Primera compraventa y permuta satisfacen IVA. Pero ¿cuánto es la tasa impositiva o tarifa del impuesto? Artículo 10. Veamos y damos lectura. Si lo tuviéramos a la mano. Buenas noches, licenciado. Artículo 10. Tarifa única. Los contribuyentes afectos a las disposiciones de esta ley pagarán el impuesto con una tarifa del 12% sobre la base imponible. La tarifa del impuesto en todos los casos deberá estar incluida en el precio de la venta de los bienes o el valor de los servicios. Muy bien, acá entonces tomamos en consideración que tenemos lo referente al pago de impuestos es el 10%, perdón, el 12% es la tarifa o el porcentaje. Ahora, otra repregunta. En el caso de una subsiguiente compraventa, ¿qué impuestos cuál sería la tarifa o la tasa impositiva? Una subsiguiente compraventa. El 3%. El 3%. Así es, muy bien. Esto lo encontramos en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. Si quieren, vamos a esta ley. El artículo 4. Damos lectura, por favor. Si lo tuviéramos. La tarifa al valor. La tarifa del impuesto es del 3%. El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos
y contratos afectos. Muy bien, ahí hago una acotación importante. Acá tenemos el 3%, pero también van a haber actos y contratos que tienen una tarifa específica. O sea, la ley me da ya la tasa, que aquí el porcentaje o el monto específico independientemente del valor. Por ejemplo, uno de ellos encontramos el mandato general. Por ejemplo, estos contratos tienen un valor tasado. Ya la ley me estipula cuánto deben de satisfacer. Veamos el fundamento legal del mandato. Por ejemplo, mandato general, ¿qué impuesto satisface? ¿Cómo están con 10 manejo de ley? quetzales. 10 quetzales, fundamento legal, artículo 5 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos, numeral 8. Damos lectura, artículo 5, numeral 8. Artículo 5. De las tarifas específicas. El impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Numeral 8. Poderes. Inciso A, generales en la primera hoja del testimonio. 10 quetzales, así es. 10 quetzales. Inciso B, especiales en la primera hoja del testimonio, 2 quetzales. Muy bien, entonces recapitulando, tenemos una tasa impositiva y vamos a hablar también de un valor tasado, que vendría a ser en este aspecto. Ya vimos que es el hecho generador. Por ejemplo, en la compraventa, el hecho generador es la compraventa. Vemos que también la tasa impositiva va a depender si es una primera venta o una subsiguiente venta. Esa sería la tasa impositiva. Pero también vamos a tener otro término, el valor afecto o la base imponible. El valor afecto o base imponible es el precio por el cual se va a calcular el impuesto. Por ejemplo, si la compraventa es de 100,000 y ese es el mayor valor, sobre esos 100,000 se va a calcular el impuesto. Si la compraventa es por 200,000 quetzales, sobre ese valor se va a calcular el impuesto. Eso es la base imponible. Sobre eso es lo que calculamos el pago del impuesto, ¿de acuerdo? Entonces yo les hago, miren cuál es el hecho generador, tienen que saberlo. ¿Cuál es la tasa impositiva? ¿Cuál es el valor afecto? Es el valor, ¿de acuerdo? Y también vamos a entender que existen hechos generadores que están exentos de pago de impuesto. Sí existe un acontecimiento que está tipificado para pagar impuesto, pero por alguna circunstancia la ley establece que no va a pagar impuesto. Uno de estos ejemplos que es bastante emblemático es el artículo 7, numeral 12 de la ley del impuesto al valor agregado. Es una pregunta de privados y también es un ejemplo emblemático. Leamos, por favor, el artículo 7, numeral 12 de la ley del impuesto al valor agregado. Artículo 7, numeral 12. Artículo 7. De las exenciones generales están exentos del impuesto establecidos en esta ley. Numeral 12. La venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción, cuyo valor no exceda de 250,000 quetzales. Y la de lotes urbanizados que incluyan los servicios básicos, con un área máxima de 120,000 metros cuadrados, cuyo valor no exceda de 120,000 quetzales. Además, el adquiriente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia y de otros inmuebles. Todo lo anterior deberá hacerse constar en la escritura pública respectiva. Bien, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces vamos a encontrar también en el ordenamiento jurídico que hay, por ejemplo, una compraventa debiera de pagar impuestos, pero en estos casos están exentos de pago de impuestos. O sea, hablamos que la misma ley le establece que aunque sea hecho generador, no paga impuestos. ¿Vamos bien hasta acá, mis estimados estudiantes? Pregunto, ¿todo bien? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Vamos bien? Y tenemos también lo que es el tema de acto o contrato no afecto. Muchos confunden exento con no afecto. Exento con no afecto. ¿Cuál es la diferencia? Exento es que aunque es un hecho generador, que la ley lo tipifica como tal, en algún apartado establece que no pagó impuestos. Y también tenemos acto, contrato no afecto, es que la ley no estipula que ese acto o ese contrato pues paga, es un hecho generador, o sea, no lo podemos encontrar regulado que genera impuesto. ¿Algún ejemplo de algún acto o contrato no afecto a pago de impuestos?
O sea que la ley estipula que no es un hecho generador. ¿Alguien sabrá algún ejemplo? Porque hay actos y contratos no afectos. No es que estén exentos, porque la ley no dice no paga impuestos, sino que no les hace mención, no les regula que deben de pagar impuestos. ¿Cuál podría ser? Las primeras compraventas que se hacen con el Estado para personas de escasos recursos, licenciado. Las primeras compraventas que se hacen, pero estas más que todo están exentas de pago de impuestos. Ya vimos que están exentas de pago de impuestos. Lo acabamos de leer, artículo 7, numeral 12, es por eso que no pagan impuestos. ¿Algún otro ejemplo? Licenciado, ¿también podría ser los nombramientos de los representantes de las cooperativas? Estas están exentos de pago de impuesto porque las cooperativas están exentas de pago de impuesto, exentas. Que básicamente sería, ahorita estamos en mención del fundamento legal. Los licenciados, buenas noches. Tal vez serían noches. los actos que el notario hace en nombre propio por cuestiones de trabajo. Pero, por ejemplo, yo puedo hacer en nombre propio un testamento y el testamento en algún momento, ¿será que paga impuesto? Pues les va a ayudar, les va a ayudar. Por ejemplo, tenemos el mandato judicial. El mandato judicial, si solo se establece, si solo se redacta con esa denominación mandato judicial, no se encuentra afecto a pago de impuestos, porque la ley solo hace mención del mandato general y el mandato especial. Pero el mandato judicial no es de naturaleza civil, sino que es una naturaleza procesal. Entonces no podemos encasillarlo como general o especial. Sin embargo, si ustedes tipifican o titulan el mandato general con facultades judiciales, entonces ya paga el impuesto del mandato general. Pero si ustedes también tipifican mandato especial con facultades judiciales, ya paga impuesto de un mandato especial. Pero si solo denominan al contrato mandato judicial con representación, pues este estaría exento de pago de impuestos. ¿Por qué? Porque en ningún cuerpo normativo encontramos que el mandato judicial pague impuestos. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Les decía, por ejemplo, una identificación de personas. ¿Se recuerdan de la escritura de identificación de persona? Veamos lo concerniente a la identificación de persona, artículo 6, creo que es, del Código Civil. Artículo 5 es, artículo 5 del Código Civil. Y damos lectura. El matrimonio, acá hacen mención que el matrimonio como tal, no el acta de matrimonio. Artículo 5. El que constantemente y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés. Pausa. Acá entonces encontramos lo que es la identificación de persona. En ningún momento encontramos que esta está afecta de pago de impuestos. Tengo, por ejemplo, identificación de persona. Tengo también, por ejemplo, en sí lo que es el testamento. No cuando se sigue la parte procesal, porque ahí ya tenemos que pagar la sucesión hereditaria. Por ejemplo, también podemos hacer una declaración jurada. Esas no están afectadas a pago de impuestos, más que por si consta en acta notarial o se inscribe en algún registro público, pero hay actos o contratos que no están afectos a pago de impuestos. ¿De acuerdo? La ley no lo regula por ningún lugar que... muy bien, acá me ponen el acta de sobrevivencia. Esta se encuentra exenta. Cuidado que el término es exento, no afecto, sino que se encuentra exento. ¿Estamos bien con la diferencia del término exento y no afecto, estimados estudiantes? ¿Logro dar a entender la diferencia? Muy bien. Vamos a ver algunas reglas generales que nos pueden ayudar. Licenciada Alejandra, no sé si quieren que me enfoque en los impuestos en general o que me enfoque en los impuestos de la compraventa. No sé cómo quieran que me enfoque la cátedra, mi estimada licenciada Alejandra.
Pues fíjese, licenciado, que la lista no me mencionó mayor cosa, así que si usted considera, pues lo que sea mejor, ¿verdad? Tal vez, bueno, ellos ahorita están viendo promesa y ya empezaron a ver también compraventa. Creo que les sería bueno por lo menos guiarlos en esa parte, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Usted me comentará. Ujú. Vamos a ver algunas generalidades y me paso a la compraventa. Entonces, ustedes mandan acá lo que ustedes digan. De igual forma, de los dos les puedo compartir material. Algunas acotaciones para servirle. Algunas acotaciones sobre el pago de impuestos en documentos notariales. Vamos a ver algunas acotaciones. Hay una regla general que manejar. La ley estipula que la regla general se encuentra regulada. Vamos a la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos, por favor. Artículo 2, numeral 1. Si me pueden ayudar con la lectura. Artículo 2, numeral 1. Artículo 2 de los documentos afectos. Están afectos los documentos que contengan los actos y contratos siguientes. Numeral primero, los contratos civiles. Creo que se entrecortó. No sé si a mí se me entrecortó el internet o fue al estudiante. Fue a la compañera. Al estudiante. Muy bien. ¿O alguien más que me ayude con la lectura, por favor? Artículo 2 de los documentos afectos. Están afectos los documentos que contengan los actos y contratos siguientes. Numeral 2 dijo, ¿verdad? Numeral 1. Vamos del numeral 1. Numeral 1. Los contratos civiles y mercantiles. Muy bien. La regla general es que todo acto o contrato, esa es la regla general, contrato civil o mercantil va a pagar lo que es el 3%. Es la regla general, pero existen excepciones. Tenemos entonces que la regla general es el 3%. Esa es la regla general, pero hay excepciones que vamos a analizar. Vamos a ver contratos civiles que pagan IVA. Vamos a tener distintos rubros. Fíjense que acá vamos a tener, aparte de la regla general, vamos a agregar una nueva diapositiva. Impuestos en contratos civiles y mercantiles. Vamos a tratar de dar algunas generalidades que nos pueden ayudar. Hago la acotación también importante. Vamos a enfocarnos el día de hoy a lo que es el tema del testimonio, a la parte interesada, al primer testimonio. Casi todo acto o contrato va a pagar dos rubros de impuestos. Uno, en el testimonio, que es a la parte interesada, ya sea que se encuentre exento o afecto o a impuesto, o puede ser que o no afecto. O también tenemos el rubro del testimonio especial, que ahí se aplicamos únicamente lo que es el timbre notarial y los 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Pero hoy me voy a enfocar el día de hoy por la cuestión de tiempo, tal vez solo a este rubro. Si me tiene a bien inventarme a otra clase, pues yo encantado, por cierto. Veamos entonces, van a haber algunos contratos que van a pagar el 3% en timbres fiscales. Tenemos que saber encuadrar. Van a haber actos o contratos que paguen el 3% en timbres fiscales. También vamos a tener contratos que pagan impuesto al valor agregado, IVA. Acá la tarifa, vamos a ver que en algunos casos es el 5%, algunos otros el 12%. Vamos a tener actos o contratos con tarifa tasada, o sea, la ley estipula cuánto es el valor a pagar. Vamos a tener actos o contratos exentos de impuestos, Vamos a tener actos o contratos no afectos de impuestos. Y la pregunta de privados. Aquí ganan conmigo la clase al día de hoy. ¿Tendremos algún otro rubro? Los del 3% de timbres fiscales, del IVA, tarifa tasada, exentos de impuestos, no afectos de impuesto. ¿Tendremos algún otro tipo de impuesto importante que estén sujetos a los actos o contratos civiles y mercantiles en el testimonio de la parte interesada?
El timbre notarial, licenciado. Pero ese es en el testimonio especial, por eso les decía, ahorita lo enfocamos, impuestos, así que no lo delimitamos acá, impuestos en contratos civiles y mercantiles en el testimonio a la parte interesada, o primer testimonio. Él lo va a limitar. ¿Nos faltará algo? Fíjense que sí, todavía nos falta algo que algunos no manejan o que muy pocos manejan, que es el tema de impuesto de capitales. No sé si han oído la aplicación de la norma de impuestos sobre capitales, rentas y capitales, y es el impuesto del ISR. Por ejemplo, la renta vitalicia está sujeta al ISR. Ganancia de, es el rubro de ganancia de capitales e inversión y ganancia de capitales. O inversión de capitales, creo que se le denomina. Impuesto del ISR. Entonces, cuando yo tomo un acto contrato, tengo que analizar o paga el timbre fiscal, o paga IVA, o es una tarifa tasada, o está exento de impuesto, o no está afecto de impuestos, o paga ISR, que son los principales. Hago acotación que son los principales. La regla general es que los contratos civiles debieran de pagar el 3%. Si no encuadra en ninguna de estos y está tipificado como contrato civil, pues debiera pagar el 3%. Hago mención, ¿en dónde encuentro los contratos civiles? Tenemos dos rubros, los típicos y atípicos. Los típicos se encuentran en el último libro del Código Civil que se llama de los contratos en particular. Pero tenemos que saber encuadrar. Veamos el primer rubro, contratos civiles que pagan impuesto al valor agregado. El primero de ellos es la primera venta, permuta de bienes muebles o derechos reales constituidos sobre ellos. Vamos a ver el fundamento legal. Pues vamos a la ley del IVA. Analicemos la ley del IVA. Pregunto a mis estimados estudiantes, ¿no voy muy despacio? Como estoy tomando temas que también son de derecho tributario, ¿sienten que no voy muy despacio? Pregunto si no va a acelerar un poco la marcha. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Vamos. A mi parecer, sí vamos bien, Lic. Muy bien, ustedes me dicen, aquí es atenderlo de la mejor forma. Veamos entonces, es importante entonces hacer mención, artículo 3, numeral 8 de la ley del IVA, impuesto al valor agregado. Veamos entonces. Le damos lectura, artículo 3, numeral 8. Artículo 3. Derecho generador. El impuesto es generado por, numeral 8, la primera venta o permuta de bienes inmuebles. Muy bien. Esto de ver la primera venta o permutas es interesante porque es un tracto sucesivo. Fíjense que esto es de analizarlo. En el registro de la propiedad vamos a tener un historial de la finca y nosotros tenemos que hacer un análisis tanto en libros mayores o libros electrónicos, dependiendo cómo esté, y vamos a analizar. Voy a poner en pantalla esta página de Word en blanco para poder analizar. ¿Qué sucede si de repente la finca se creó primero? El historial es el siguiente. Historial de la finca. Primero, la finca se crea por una partición. O sea, se parte la finca y se crea una nueva partición de bien inmueble. Posteriormente, la nueva finca es donada. Se hace una finca, se dona, se celebra donación entre vivos a título gratuito. En forma pura y simple, si ustedes gustan. Posteriormente, esta finca se va a hacer una permuta y acá hay posteriormente una compraventa. Ese sería el historial. Las preguntas serían, miren lo interesante, ¿qué pasa con esta compraventa? ¿Qué impuesto satisface?
¿Qué impuesto satisface esta compraventa? Para mí un 3%. Muy bien, muy bien. El análisis, ¿por qué, Ismael? ¿Por qué paga el 3%? Aquí es lo que me interesa. ¿Por qué el análisis 3% y no el IVA? Que sería una subsiguiente venta. O compra. La pregunta sería, ¿pero dónde hay otra anterior en el historial? No, no le estoy... En la partición del bien inmueble. No, porque la partición es a título gratuito, donde varias son con dueños y se parte la finca, cada uno se la adjudica, no es una compraventa. Ismael, ¿algo Claudia más? quiere hablar, Lick. Claudia Catalán. Claudia, por favor, notaria Claudia. A mi parecer sería el 12% porque se creó una nueva finca luego de la partición, licenciado. Bueno, notaria, entonces usted me cobraría el 12% y le quiero comentar que la compraventa es por 100,000 quetzales, entonces usted me cobraría de impuesto, yo le tendría que pagar el 12%, que son 12,000 quetzales, entonces eso es lo que me cobraría, notaria. Acá son, miren, voy a salir del papel de cliente, pero en la práctica ya esto es en la vida real, o sea, miren la importancia de saber las reglas. Yo sé que aquí estamos para aprender, pero vamos a tratar de materializarlo en casos prácticos. Notaria, entonces yo le tendría que pagar el 12,000 de impuestos porque es el 12%. ¿Estaríamos bien? Pregunto, licenciada, ¿quiere que le haga cheque? ¿Quiere que se lo haga en efectivo? Usted me dice. Licenciada Claudia. Notaria. Creo que eso se pagaría por medio de un formulario en la SAT. En todo caso, yo podría crear el formulario y el cliente podría ir a pagarlo. Muy bien, pero 12,000 dice acá, le dice. ¿Alguien más? ¿Alguna otra posición? ¿Alguna otra acotación? ¿Alguien más que quiera aportar? Todos están de acuerdo que es IVA. El consorcio de notariado sección D opina que paga IVA. Todos están de acuerdo que paga IVA. ¿Alguien dice no, no paga IVA? Fíjense que no paga IVA, paga el 3%, porque la ley lo que estipula en el artículo 3, numeral 8, volvamos a leerlo, por favor, artículo 3, numeral 8. Muy bien, Osvaldo, lo escuchamos. Osvaldo Orellana. Sí, perdón. Artículo 3, derecho generador. El impuesto es pagado por numeral 8, la primera venta o permuta de bienes inmuebles. Permuta. Miren acá el supuesto jurídico. La ley estipula que puede ser una primera venta o permuta. En cualquiera de las dos que se ve primero en el historial, esta va a pagar IVA. Ya esta siguiente, porque ya se dio una compraventa o permuta, cualquiera de los dos ya paga el 3%. Esta ya paga el 3%. ¿Me doy a entender acá? 3%. Ya sea que en cualquiera del historial que aparezca una permuta o primera venta, cualquiera de las dos va a pagar IVA. Ya lo subsiguiente paga el 3%. ¿De acuerdo? O es una, vamos a cambiar el caso. Veamos, ¿qué pasa si en determinado momento primero hay una compraventa y después hay una permuta? Permuta. Si en la compraventa va a pagar IVA, aquí pagaría IVA. Y esta permuta, ya porque hay una compraventa, pagaría el 3%. ¿De acuerdo? Miren lo interesante. Lick, una consulta. Cuando hicieron la donación entre vivos, ahí no pagaron el IVA, como el inciso 9 también lo menciona. Pero la donación no importa que sea primera, segunda, tercera, cuarta donación, todas pagan IVA. Ahí sí no, siempre vamos a pagar IVA. Ah, ok, gracias. Muy bien, si quieren podamos ir ejemplificando. Veamos, la donación, se da otra donación, acá se da otra donación, se da otra donación. Todas esas donaciones pagan IVA. Hasta acá se da la primera compraventa, pagaría IVA y posteriormente paga el 3%. Entonces nosotros cuando tomamos un caso debemos analizar el historial para saber qué impuesto está afecto, no es a la ligera.
ni aunque la persona le diga, mire, es que me lo vendieron, porque muchas veces no se lo vendieron, sino que en la escritura se lo hacen por donación. Entonces yo tengo que analizar el historial del registro de la propiedad y ver. La partición es cuando son varias personas con dueñas y parten el inmueble dándole a cada uno una porción. Esto es, no es a título oneroso, sino que es a título gratuito. Perdón, la partición no está afecta a pago de impuestos. No está exenta. Cuando yo parto un inmueble porque soy condueño, no paga impuestos, no hay crecimiento patrimonial. Vamos bien hasta acá, mis estimados estudiantes. Acá me interesa que quede claro. Que Eddie, por favor, Eddie. Licenciado, mire, yo siempre he tenido esa duda de eso de compraventa. Por ejemplo, quiero poner este ejemplo. Digamos una casa nueva de esos residenciales que hay todo. Uno la compra y todo, y ahí se paga el impuesto porque es primera venta. Ajá. Luego viene el dueño o la persona que compró esa casa y la da en donación. Y hacemos así como que se va una donación tras otra donación, y luego de 2 o 3 donaciones se vende. Ahí se vuelve a pagar el IVA. No, se paga vuelve a el tomar 3%. una nueva venta. No, paga el 3%. El 3%. O sea, digamos, solamente la primera vez, aunque la primera venta haya sido 100 años, hace 100 años, después de los 100 años solo se paga el 3%. Sí. Es que tenía duda con eso. Gracias, licenciado, muy amable. Bien, también otra acotación que se hace es que muchos dicen, ¿qué pasa, licenciado, si la primera compra? Porque los inmuebles muchos son más antiguos y datan, según en la biblioteca o en el museo del registro de la propiedad, ya son bastante antiguos. ¿Qué pasa con los inmuebles de hace 100 años? Si la ley apenas hace un par de años entró en vigencia, pues no importa. La ley establece primera compraventa que establezca en todo el historial de la finca, desde que se creó, no importa que sea 5 años, 100 años, los que tengan de vida en el registro de la propiedad. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor, mis estimados estudiantes, para entender lo de primera compraventa? Hay 2 compañeros que tienen levantada la mano. El primero fue Eddie y después Javier Godoy. Por favor, gracias. Eddie. Yo ya había hablado. Voy a bajar la mano. Muy bien. Disculpe que yo no estoy muy asociado a esta plataforma, entonces me cuesta un poquito manejarla. Bueno, Javier. Licenciado, disculpe, buenas noches. Fíjese que yo entré ya tarde, porque estuve pidiendo desde las 6, 7 y 5, y me aceptaron, y ahí no me aceptaron, ahí volví a pedir, ya entré como a las 25 y media. Mi pregunta es, ¿va a dar algún material de apoyo de esto, de esta clase? Claro, con todo gusto les puedo trasladar lo que tenemos, el material de diapositivas, y si ustedes gustan, otro material directamente para la compraventa. Si ustedes gustan, por favor, disculpe, para estar mejor preparados. Para servirle. De repente yo gracias, buenas noches. En el privado. No son bromas. Licenciado, hay que brindar un aporte. Ajá. No sé si ya creo que no lo mencionó, pero para ver si no estoy mal. Para pagar el IVA en la primera venta, como estaban hablando ahí y dando los ejemplos, solo la primera ocasión, ¿va? Pero si hay una partición o un desmembramiento del terreno, ahí ya se vuelve a pagar IVA, ¿va, licenciado? No. Si es una desmembración para sí mismo, no está sujeto a pago de impuestos. No afecto. Si es una partición, está exenta de pago de impuesto. Ahora, si es una compraventa de fracción de bien inmueble, que solo estoy vendiendo una fracción, entonces sí paga IVA, pero hay que hacer mención a quién le hace la desmembración. ¿Es para sí mismo o es a favor de tercero por compraventa? Si es para sí mismo, no paga impuestos. Si es a tercero, sí, IVA. Muy bien, entendido, muy bien, licenciado, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Muy bien, entonces continuamos. Ya entendimos el concepto de primera venta o subsiguiente. Eso, pues, en el historial tenemos que ver. No es por que sea... preguntan si se quedará grabada la clase, preguntan acá también. Eso, pues, ahí sí no se me limita. Eso voy a hablarlo con Julito, que él es el que maneja la plataforma, entonces vamos a ver si el día de hoy sí se pudo grabar. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Acá, solo permítanme, voy a detener acá. Voy a volver a presentar.
Acá estamos. Bueno, veamos qué otro contrato paga IVA. Prestación de servicios. Todo lo que son prestación de servicios se paga mediante factura. Por ejemplo, si yo realizo un contrato de servicios profesionales, paga IVA. Lo encontramos en el artículo 3, numeral 2, por favor. Artículo 3, numeral 2. Artículo 3. Derecho generador. El impuesto es generado por, numeral 2, la prestación de servicios en el territorio nacional. Muy bien. Ahora la pregunta paga IVA, si esa sería el impuesto. Pero ¿cuál es la tasa impositiva de este contrato? ¿Cuál es la tasa impositiva? El porcentaje del impuesto. ¿Cuál es la tasa impositiva de servicios profesionales? Si es pequeño contribuyente, el 5%. Exacto, si es pequeño contribuyente que sus ingresos no superen más de 150,000 al año, pues va a ser el 5%. Si yo ya supero ese porcentaje, pues va a ser el 12%. ¿De acuerdo? Esto es importante. Si yo ingreso menos de 150,000 al año, serían 5%, el ISR del 5%. Y si no, ya supera los 150,000, pago IVA 12%. Que de hecho se llama IVA de pequeño contribuyente al 5%. Entonces no hay una tarifa única como lo establece la ley, pero hago mención. Muy bien. Sigamos. El arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, acá depende lo que es el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Si yo me dedico a esta actividad de arrendar inmuebles, ya estoy inscrito como tal, pues de igual forma, el arrendamiento se paga mediante factura. Veamos este apartado. Artículo 3, numeral 4. Artículo 3, numeral 4. Y damos lectura. Artículo 3 del hecho generador. El impuesto es generado por, numeral 4, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Muy bien, si yo me dedico a esta actividad comercial de arrendar inmuebles, me debo de inscribir como tal y el pago va a ser mediante factura. Leamos el pago y va a ser al vencimiento de cada periodo. Artículo 4, numeral 5 del mismo cuerpo normativo. Damos lectura, por favor, licenciada. Artículo 3 del hecho generador. El impuesto es generado por, numeral 5, las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago. Artículo 4, numeral 5. 4, numeral 5. Perdón. No hay problema. Artículo 4 de la fecha de pago del impuesto. El impuesto de esta ley debe pagarse. Numeral 5. En los arrendamientos y en la prestación de servicios periódicos, al término de cada periodo fijado para el pago de la renta o remuneración efectivamente percibida. Muy bien. Esto es, hago la acotación, es un poco complejo, pero lo voy a explicar. Si yo me dedico a esta actividad, tengo que inscribirme en SAT como tal para poder expedir facturas, y el pago es mediante facturas. Ahora, ¿qué pasa si este otro impuesto, la mayoría lo desconoce, pero sí está en la ley? ¿Qué pasa entonces que yo particular tengo una casa o un cuarto o una habitación y me dedico a rentarla eventualmente? O sea, no es que esta sea mi actividad comercial, no es que esta es la actividad principal, sino que eventualmente yo doy en arrendamiento. ¿Pagará algún impuesto? Pregunto. ¿Deberá declararse de alguna forma por ese crecimiento patrimonial o no pagará impuestos? No estoy hablando de que yo tenga esa actividad ya inscrita como tal, sino que de repente pues yo rento una casa y eventualmente estoy percibiendo económicamente. ¿Tendrá que pagar algún impuesto? Buenas noches, Lick. Buenas noches, mi estimado. Se Auditor. paga el 12% por la emisión de la factura. No, porque no estoy inscrito para emitir facturas sobre este arrendamiento. No, esta es una actividad que no estoy inscrito como tal. O sea, eventualmente rento la casa, pero me está acrecentando económicamente, patrimonialmente, por lo que recibo de renta. ¿Pagaré un impuesto en esa situación? O sea, es una persona que eventualmente dan arrendamiento.
Para mí que no, licenciado. ¿Tendría que cubrir el impuesto fiscal por el contrato de arrendamiento? Contrato fiscal, ¿alguien más? Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. Va, les voy a ayudar. Vamos al decreto 10-2012, que se denomina Ley de Actualización Tributaria. Y vamos a ver que en estos casos se paga ISR. No siempre, de hecho es muy poca persona lo que lo declara, o sea, realmente la mayoría, un 99%, tal vez menos o más promedio, no lo declara, pero sí la ley estipula que en estos casos, cuando yo doy arrendamiento, pero percibo económicamente, aunque no es inscrito como tal, debo pagar impuesto. Vamos al artículo 84 del decreto 10-2012, rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital. Y vamos al artículo 84, numeral 2, no, numeral, vamos a ver acá, numeral 1, artículo 84, numeral 1. Si alguien lo tuviera en la mano, por favor. Artículo 84, campo de aplicación. La renta grabada de conformidad con el artículo anterior se clasifica en, número 1, rentas de capital inmobiliario. Literal A, constituyen rentas de capital inmobiliario las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, así como las de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles, siempre que su giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos. Muy bien, siempre que surgió, o sea, yo me dedico a esta actividad, sino que eventualmente recibo una renta porque tengo un cuarto o alguna cuestión, o sea, no es que esté esta actividad. Vemos entonces acá yo estoy sujeto al pago del ISR, y el ISR tiene una regla que básicamente es el 10% deducido, artículo 92, solo para que tengan idea, y tal vez la maestra Norma les va a ahondar más en este tema, pero yo solo quiero que tengan idea que existe también este impuesto del ISR, que es un 10%, y esto se hace a través de declaración jurada. Uno declara y se tiene un pequeño deducible. Leamos el artículo 92 del mismo cuerpo normativo. Artículo 92. Tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades. El tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades, independientemente de la denominación o contabilización que se le dé, es del 5%. 92. El 92, artículo Perdón. 92. Tipo impositivo para las rentas de capital y para las ganancias de capital. Perdón, Lic. El tipo impositivo aplicable a la base imponible de las rentas de capital inmobiliarias e inmobiliarias y para las ganancias de capital es de 10%. Muy bien, menos un porcentaje deducible de uso, de mantenimiento, creo que la ley estipula. Hoy solo me interesa que tengan conocimiento, pero hay dos tipos de arrendamiento, de aquellos que tienen como giro habitual realizar arrendamientos y otras personas que no están inscritos como tal, pues tienen que declarar, porque está acrecentándose patrimonialmente, está ingresando ISR, el impuesto que está acrecentando su renta, sus ingresos, y pues hay que declararlo, eso sería lo mejor. Hago la acotación y es a través de formulario. Solo se los comento, tal vez sé que tengo muy poco tiempo para ahondar en este tema, pero sí existe este impuesto. Tal vez me gustaría hasta enseñar el formulario, pero me voy a quedar mucho tiempo acá, ya que me quedan unos minutos. También vimos ya la primera venta o permuta de bien inmueble, también paga IVA. Las adjudicaciones de bienes muebles o inmuebles en pago, también paga IVA. Si yo, por ejemplo, adjudico en pago, esto lo encontramos en el artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, numeral 5. Leámoslo, por favor. Artículo 5, numeral 2. No, la numeral, ¿qué serían nuestras adjudicaciones? Artículo 3 del hecho generador. El impuesto es generado por... Numeral 5. Numeral 5. Las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago, salvo las que se efectúen con ocasión de la partición de la masa hereditaria o la finalización del proindiviso. Hago acotación. La regla general es que si yo adjudico en pago, por ejemplo, le debo, pero le voy a dar mi casa en pago, tengo que justipreciar el pago y sobre eso debería pagar IVA. Si yo doy mi casa en pago, eso paga IVA. Ahora, si yo parto mi casa
por finalizar la copropiedad está exenta de pago de impuestos. Acá establece finalización del proindiviso. Eso sería una partición de copropiedad, finalización de la copropiedad. Hay distintos nombres que se le puede dar. También establece por partición de la masa hereditaria. Si yo al final quedo como condueño de una masa hereditaria y le quiero partir o dividir, pues esta también está exenta de pago de impuestos. Y por último tenemos que las donaciones entre vivos de bienes muebles o inmuebles van a pagar IVA. Artículo 3, numeral 9. Vamos directamente al artículo 3, numeral 9. Por favor, ¿algún notario? Artículo 3 del hecho generador. El impuesto es generado por numeral 9, la donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles. Muy bien, entonces recapitulando, tenemos acá un rubro de contratos que pagan IVA. Ya hicimos el análisis y pues se los hago, los dejo en mención. Sigamos recapitulando. También vamos a tener contratos civiles y mercantiles con tarifa específica. O sea, la ley estipula y le da un monto independientemente de cuánto sea el monto del acto o contrato. De entre estos ya vimos el mandato general 10 quetzales de timbre fiscal, el mandato especial 2 quetzales y la promesa de compraventa de bien inmueble. Veamos y analicemos. Promesa de bien inmueble. Para eso nos vamos al artículo 5 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolos y nos hacemos referencia en su numeral. Vamos a ver las promesas donde están acá. Numeral 16. Numeral 16. Artículo 5 de las tarifas específicas. El impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Numeral 16. Promesas de compraventa de inmuebles, 50 quetzales. Muy bien, 50 quetzales vamos a pagar tarifa específica por promesas de compraventa. Les quiero hacer la acotación. Miren el interesante casito. ¿Algún notario que quiera prestar sus servicios, que quiera participar conmigo, que me quiera ayudar a realizar un instrumento? Pregunto, pago, voy en honorarios. Ustedes me dicen, ¿algún notario que necesite o que yo necesite que me preste sus servicios? ¿Algún voluntario, alguien que diga yo, que quiera participar, que quiera asesorarme? Soy buen cliente. Es una promesa que necesito que celebrar. ¿Algún notario? Animémonos acá para poder participar. No necesariamente tiene que ser la respuesta correcta. Lo más que puede pasar es que no gane el semestre. No son bromas, no tengo esa potestad. Nadie va a querer participar. No, alguien que quiera participar, ese para ejemplificar. Le va a poder ayudar toda la clase. Si tiene dudas, la clase le va a asesorar. Solo necesitan una voz. Un valiente. Muy bien, Claudia. Claudia. Excelente, Claudia. Sí, felicitaciones, Claudia, por animarse. Vamos, Claudia. Notaria, muy buenas noches. Necesito celebrar una compraventa. Pregunto, ¿cuánto me cobraría usted de honorarios? No me interesa tanto el monto, pero analicemos. Vean lo que le pasó al licenciado Canas en una ocasión. Licenciada Claudia. Es una promesa de compraventa. Sí, por 200,000 quetzales. ¿Qué piensan ustedes? Permítame un momentito. Está consultando. Sí, pero no lo encuentro. Compañeros, alguien que me pueda decir cuál es el porcentaje. Muy bien, lo acabamos de leer, que todas las promesas pagan 50 quetzales, independientemente del valor. Si la promesa es por 200,000, 300,000, 500,000, paga 50 quetzales. Entonces, ¿cuánto me considera usted cobrar, licenciado? Es por el análisis que me interesa hacer. ¿1,500? 1,500. ¿Alguien me cobra más? ¿Alguien me cobra menos? ¿Estaría bien? ¿Por qué me está cobrando 1,500, licenciada?
La verdad, porque es lo que cobro generalmente en la oficina. Muy bien, pero analicemos por qué. Porque fíjense que cuando uno está en la oficina, en el caso auxiliando, no es lo mismo auxiliar que ya, pues, uno tener el ingreso. Fíjense que la promesa es interesante, que aunque 50 quetzales pague de impuestos, además que de repente va a gastar para el protocolo, o si lo voy a escribir en el registro de la propiedad, en donde tengo que tener cuidado, aunque no me da tiempo de explicarlo, es el testimonio especial, porque aunque en el testimonio la parte interesada sí tenga una tarifa tasada, o sea que no va a variar, pero en el testimonio especial sí, y ahí tengo que tener cuidado, porque ahí sí va a pagar el 2 por millar. Entonces, si son 200,000 quetzales sobre 200, tengo que pagar el 2 por millar, que en este caso sería el máximo 300 de timbre notarial. Eso lo tengo que descontar. Entonces, cuidado, solo con la promesa de compraventa tenemos que tener cuidado, porque va a pagar una tarifa específica o tasada en el testimonio de la parte interesada, pero en el testimonio especial, ahí sí es un valor determinado. Por el acto o contrato paga el 2 por millar. Eso hay que tener cuidado. ¿Me doy a entender, mis estimados estudiantes? Sí, licenciado. Muy bien. La promesa, repito, tenemos una tarifa tasada, una tarifa específica que tenemos independientemente que cumplir. La repregunta sería, ¿y qué pasa con la promesa de bien mueble? Fíjense que yo le prometo vender esta radio a los estudiantes de la sección B. Pregunto, ¿será que se podrá realizar cuál impuesto satisface esa promesa de compraventa de un radio? ¿Cuánto pagaría de impuestos? No se los estoy vendiendo, se los estoy prometiendo en venta. Pero esa promesa sí se puede realizar por medio de un documento privado. Podría ser, pero yo quiero que sea en escritura pública. ¿Qué impuesto satisface? ¿Satisface los 50 quetzales también? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Porque hay un registro de bienes muebles, ¿verdad, licenciado? No, si no estoy mal. Ajá. ¿Pero cuánto paga de impuesto? Sí, está el registro de garantías mobiliarias. Podría ser, Exacto, pero no es una garantía mobiliaria. ¿Cuánto paga? ¿Pagará los 50 quetzales también de timbre fiscal por ser promesa? ¿Qué piensan ustedes? Pero vuelvo a preguntar, ¿no se inscribe en el registro de garantía mobiliaria? No, porque no es una garantía, es una promesa. Sí paga, Lic. Sí paga. ¿Qué paga? ¿Cuánto paga? 50 centavos. No, pero los 50 quetzales los vamos a pagar en este contrato por ser promesa. Sí, Lic. No, porque la ley estipula solo promesa. Leamos bien la ley. Vamos otra vez a leer artículo 3. Perdón, vamos al artículo 5 de la ley del timbre fiscal de papel sellado especial para protocolos, numeral 6. Artículo 5, numeral 16. Artículo 5, numeral 16. Artículo 5 de las tarifas específicas. El impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Numeral 16. Promesas de compraventa de bien inmueble 50 quetzales. ¿De qué? Promesa de Bien inmueble. De bienes inmuebles, el testimonio. Muy bien, y se dan cuenta, no estipula bienes muebles. Ojo, ojo. Inmuebles. ¿De acuerdo? Muy bien. Solo una pregunta. ¿Qué están viendo ahorita en pantalla? ¿Lo de las diapositivas? Me perdí con varias pantallas. ¿Eso es lo que están viendo? No, Lic. A usted lo estamos viendo. Los contratos civiles y mercantiles. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces ya vimos la promesa
Y tenemos el testimonio de las escrituras públicas de constitución de sociedades mercantiles, satisfacen 250. Siempre en el artículo 5, su numeral 17. Leamos el artículo 5, numeral 17. Testimonios de las escrituras públicas de constitución, numeral 17, para abreviar. Transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles en primera hoja, 250 quetzales. Muy bien. Entonces ahí tenemos 250 de timbre fiscal. Tenemos contratos y actos no afectos. Tenemos el día de hoy mandato judicial. Estos son los que en determinado momento no se encuentran afectos. La ley no estipula que deban de pagar impuestos. El mandato judicial ya lo analizamos. La desmembración para sí mismo, la identificación de persona, la reserva de usufructo. Estos son en determinado momento actos y contratos que no están afectos de pago de impuestos. Son algunos ejemplos, hago la acotación. Después tenemos contratos civiles y mercantiles exentos de pago de impuesto. Por ejemplo, tenemos el mutuo de entidades financieras, no paga impuesto. El mutuo entre particulares. La compraventa de inmuebles ya la leímos del artículo 7. El acta notarial de sobrevivencia. La carta total de pago. No está, la misma ley establece que no pagan impuestos. ¿De acuerdo? Y tendríamos otro rubro que podríamos agregar contratos, actos y contratos. Esto casi no se da en la práctica, pero es bueno saber los actos y contratos que pagan ISR. Por cuestión de tiempo, solo voy a citar el artículo para que tenerlo, pues ya me que restan pocos minutos. Hoy me dispenso que la persona que nos ayuda a cuidar los bebés en la casa, que tengo 2 bebés, pues hoy no se enfermó y me va a tocar ir a colaborar en la casa, entonces hago la acotación. Actos y contratos que pagan ISR. Acá aplicamos la ley que hacíamos mención, que es el artículo 80 y en adelante, voy a citar el artículo en adelante. El artículo 83 en adelante, artículo 83, solo para tener las menciones, llevaría un poco más de tiempo. 83, esto no muchos lo manejan, aún profesionales la desconocen bastante, el decreto, y en la práctica muy pocos la conocen. Eso sí, si en algún momento me sorprenden que debiera pagar impuestos y no puedo alegar ignorancia. Artículo 83 en adelante. ¿Qué más les puedo trasladar de material? Ya el tiempo me apremia. También, si gustan, les puedo compartir un material en donde hago mención directamente de la compraventa de pago de impuestos, que es una guía para pago de impuestos. Eso los voy a enseñar. Esto es cómo se paga el impuesto. ¿Perdón? Sí, estaría bien, se lo agradeceríamos bastante. Muy bien, si quieren se los traslado a la licenciada que hoy nos está asistiendo para poder, ¿le parece que sea esa metodología? Licenciada. Chile, con mucho gusto. Yo se los traslado. Excelente, Sí. licenciado. Muy bien. En este material, vamos a ver, es una guía. Vemos lo que es el pago de impuesto en una primera compraventa o permuta, el testimonio de la parte interesada qué impuesto satisface, los artículos a establecer, cuándo se va a dar mediante factura, las formas de pagar ese impuesto va a ser en timbres o estampillas fiscales. Cuando yo pago IVA puedo pagarlo mediante estampillas fiscales, mediante factura, y también lo puedo pagar mediante formulario. Formulario, yo hago la acotación, yo acá pierdo mi comisión. Yo nunca les aconsejo que paguen el IVA mediante formulario porque pierdo mi comisión. Lo mejor es pagarlo mediante estampillas, aunque yo tenga que ir allá a la SAT a hacer cola, a pagar parqueo, pero imagínense, yo tengo derecho al 10% del impuesto en comisión. O sea, si voy a pagar 10,000 quetzales de impuesto, yo tengo al 10%, que serían, ¿qué? 1,000 quetzales, vale la pena. Entonces, las formas de pagar el IVA mediante estampillas, mediante factura
mediante formulario. El testimonio especial, acá estipulan las reglas, que es el 2 por millar, que es mínimo de 1 quetzal y máximo de 300 quetzales, más un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. ¿Cómo se paga el impuesto en una segunda o subsiguiente compraventa? Es mediante estampillas o formulario. Acá el IVA tiene esas dos reglas. La única situación acá que en el IVA para pegar estampillas no hay un límite, y acá se da un límite hasta 3.001 quetzal. También en el testimonio especial hago mención. Hay compraventas que no están exentas de pago de impuesto, y vamos a ver un pequeño análisis de obligaciones previas, simultáneas y posteriores a la escritura. Esto hago mención. Acá un cotejo de las obligaciones que conlleva. Brevemente se los digo, yo sé que ya me apremió el tiempo. Y pues quisiera extenderme más, pero ya se nos agota el tiempo. Claudia. Perdón, el icono que acaba de decir que se puede pagar con estampillas hasta 3.001 quetzal. Si sube de ahí, yo puedo pagar con estampillas mis 3.001 quetzal, y la diferencia en formulario tendría que ser completo en formulario. Es mejor en formulario. Lo que sucede es que en el IVA, en el timbre fiscal, pues ahí sí tengo comisión. En formulario sí tengo comisión. En cambio, si pago IVA pago directo, se llama el formulario, ahí no tengo comisión. Entonces, mejor, de hecho, es más conveniente pagar el 3% siempre en formulario. ¿Por qué? Porque no tengo que ir a SAT. Lo puedo hacer desde la computadora. Perfecto. Gracias. Muy bien. Mis estimados estudiantes, perdonen que estoy afecto, y me tocó una jornada larga de docencia, de clases y de asesorar aquí en la oficina. Desde la mañana me tocó trabajos de medición de algunos terrenos, después atender o escrituras. Pero muy contento, muy alegre. Esto no desmerita que soy bastante contento, bastante alegre de conocerles. A título personal, como José Osvaldo Canas Fuentes, como su servidor, me siento emocionado. Agradezco la invitación a la maestra Norma Santos. El material con todo gusto se lo voy a compartir mañana, primeramente Dios, licenciada. Solo me recuerda y se lo envío. Les puedo mandar este material. Si quieren, también les mando uno donde es un análisis de actos y contratos en la legislación guatemalteca. Les puedo mandar un paquete de materiales para que les sea útil. Ya decidirán ustedes cuál utilizar o cuál no. La maestra Norma Santos, como repito e insisto, agradezco el cariño y el aprecio que me tiene, la confianza de poder estar acá, poder compartir. Quedo a las órdenes si quisieran una ampliación de este tema. El tema de impuestos es bastante complejo, mis estimados estudiantes. Agotarlo en una sola cátedra es muy difícil, y no porque no quiera, sino que lleva bastante tiempo y es bastante complejo. Hoy sería tal vez solo la parte introductoria de todo lo que es impuestos. Mis estimados estudiantes, licenciada, no sé si hay alguna otra recomendación para los estudiantes. Gracias, licenciado. Pues nada más agradecerle primero, ¿verdad?, por apoyarnos en esta cátedra. Y sí, como dice, impuestos se abarca mucho, es bastante extenso, pero creo que los pincelazos les quedan a ellos, y le agradeceríamos un montón el material que les pudiera compartir, ¿verdad? Le vamos a tomar la palabra, tal vez por ahí vamos a conversar, ¿verdad?, con la LIC, para ver si podemos hacer otra clase de impuestos y que nos pudiera apoyar, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente. Y pues para los estudiantes, únicamente si no han llenado su asistencia, creo que la mandaron también en el chat, para que puedan anotarse, por favor. Y nos vemos el día miércoles. De nuevo, muchas gracias, licenciado Canas, y le agradezco en nombre de la licenciada Norma, ¿verdad? Lo aprecia bastante y le agradecemos mucho todo su apoyo. Feliz noche a todos. Dios les bendiga. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches.